Actualmente vivimos en una sociedad bombardeada por diferentes medios de comunicación, desde la televisión hasta la radio, desde los materiales impresos hasta Internet, desde los celulares hasta las tablets. Cada vez tenemos a nuestra disposición mayor cantidad de información para observar, para analizar, para interactuar, para comunicarnos. Podemos decir que tanto la cantidad de dispositivos como la cantidad de información y de datos manejados por ellos crecen proporcionalmente con el tiempo. De la misma forma argumentamos, por ejemplo, que a mayor velocidad en la transmisión de datos, mayor es la experiencia sensorial multimedia que vivimos. Analizando velocidad y experiencia, podemos afirmar que se comportan como magnitudes directamente proporcionales. También podemos asegurar que a mayor transferencia de información, menor es el tiempo que emplearemos para culminarla. En este caso, ambas magnitudes se comportarían de manera inversamente proporcional. Es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye proporcionalmente y viceversa. Aquí queremos detenernos para explicarte estos conceptos de proporcionalidad directa e inversa. Pero debemos empezar primero por construir los conceptos de proporción, extremos, medios, magnitudes directas y magnitudes inversas. Proporción es la igualdad de dos razones. Es decir, si dos razones son iguales, puedo escribir esa igualdad y a la expresión que resulta la llamamos proporción. Las razones 1/2 y 3/6 son iguales. Puedo escribir, por tanto, que 1/2 es igual a 3/6. Es una proporción y la leeremos 1 es a 2 como 3 es a 6. En esta proporción podemos identificar extremos y medios. Y como en las fracciones equivalentes, también en una proporción, al multiplicar en cruz se obtiene el mismo resultado. En el caso de las proporciones, se dice que el producto de medios es igual al producto de extremos. Al igual que en las fracciones equivalentes, también en una proporción puede haber algún término desconocido. Lo calcularemos de la misma forma. Fíjate los ejemplos. Para resolver esta proporción, podrán ver, para calcular el valor de x, que tenemos que hacer 4 por 6, que son los medios que tenemos, que nos da 24, y dividir por el extremo restante, que es 3. 24 dividido 3 es 8. En el siguiente ejemplo, en la proporción planteada, hacemos 4 por 9, 36, que serían los extremos dados, y x por x, que me daría x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es 4 por 9, que es 36, despejamos el valor de x haciendo la raíz cuadrada de 36, que es 6. Magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al variar una de ellas en un sentido, la otra varía en el mismo sentido. Es decir, a doble en la primera magnitud, doble en la segunda. A triple en la primera magnitud, triple en la segunda. Veamos algunos ejemplos. Número de personas que viajan en colectivo y recaudación obtenida. Tiempo que está encendida una lamparita y consumo de energía. Número de animales que posee un granjero y alimento que consumen a la semana. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al variar una de ellas en un sentido, la otra varía en sentido contrario. Es decir, a doble en la primera magnitud, mitad en la segunda, o a triple en la primera magnitud, 1/3 en la segunda. Veamos algunos ejemplos. Número de obreros y tiempo que lleva a realizar el trabajo. Velocidad de un auto y tiempo que se tarda en recorrer un trayecto. Número de animales y tiempo que durará su alimento. Veamos el siguiente ejemplo de magnitudes directamente proporcionales.
En la siguiente tabla tenemos manzanas y lo que cuesta comprarlas. En este caso tenemos manzanas expresadas en quintal, serían 100 kilos, y el precio expresado en pesos. Aquí tenemos, por ejemplo, que un quintal de manzanas cuesta 500 pesos. Homólogamente tenemos que 2 quintales 1000 pesos, 3 quintales 1500, 4 quintales 2000 y 6 quintales 3000. Aquí hay que hacer una aclaración. Fíjense que si yo multiplico por 2 la cantidad de manzanas de 1 a 2, también debo multiplicar por 2 el precio de 500 a 1000. Cuando multiplico por 3 quintales de manzanas va a costar 1500, 4 quintales van a costar 2000 y 6 quintales van a costar 3000. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra también lo hace en la misma proporción. A partir de este gráfico cartesiano vamos a graficar estas dos magnitudes. En el eje X comenzamos por poner la cantidad de manzana, en este caso los quintales, y en el eje Y, el eje vertical, el precio medido en pesos. Fíjense los puntos que podemos marcar para 1, 2, 3, 4 y 6 según la tabla y cómo podemos unir uno a uno todos ellos. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al representarlas gráficamente obtenemos una línea recta que siempre pasa por el origen. Analizando y generalizando todo lo que vimos, podemos concluir diciendo que el precio de las manzanas dividido la cantidad de manzanas expresada en quintales va a ser una constante. Fíjense si no, 500 dividido 1, 1000 dividido 2, 1500 dividido 3, 2000 dividido 4, 3000 dividido 6, todos dan el mismo valor, es decir, 500. Dos magnitudes son directamente proporcionales si están ligadas por un cociente constante. Veamos ahora un ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales. Este auto tiene que recorrer una distancia de 120 kilómetros. En esta tabla podrán ver cómo se comportan dos magnitudes inversamente proporcionales. Por ejemplo, el tiempo expresado en horas y la velocidad expresada en kilómetros por hora para cubrir una distancia de 120 kilómetros. Si voy a 120 kilómetros por hora, voy a tardar 1 hora. Si voy a 60, voy a tardar 2. Si voy a 40, voy a tardar 3. Si voy a 30, voy a tardar 4. Y si voy a 20 kilómetros por hora, voy a tardar 6 horas. Fíjense que estas magnitudes inversamente proporcionales, cuando divido en una de ellas, tengo que multiplicar en la otra. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción y viceversa. Si graficamos estas dos magnitudes inversamente proporcionales en un gráfico cartesiano, tomando el eje horizontal el tiempo y el eje vertical, el eje Y, la velocidad, veremos qué tipo de gráfico uniendo los puntos nos queda. Verán que es muy distinto a la que representa las magnitudes directas. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al representarlas gráficamente obtenemos una curva llamada hipérbola. Analizando esta tabla podemos ver que 120 por 1 es lo mismo que 60 por 2, es lo mismo que 40 por 3, que 30 por 4, que 20 por 6. Todos los productos dan 120. Entonces podemos concluir que la multiplicación entre ambas es siempre constante. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si están ligadas por un producto constante.